Quiero compartir con usted en esta oportunidad el tema que concierne a cómo es que nosotros debemos de compartir el Evangelio. ¿Cómo es que se debe llevar el Evangelio? Si tú lees la Biblia, ¿de qué trata la Biblia? Es el plan de rescate de Dios para la humanidad. De eso trata la Biblia. La Biblia nos relata cómo es que Dios tiene un plan para rescatar, para salvar, para poder redimir a las personas. Entonces, ese plan incluye, desde el tiempo de Abraham, el surgimiento de una nación, Israel, la descendencia física de Abraham, de quien vendría más adelante el Mesías. Luego llega el Mesías, llega Jesucristo, está en los Evangelios. Y luego que Él asciende a los cielos, vemos que la responsabilidad fue proclamar el Evangelio. Cuando hablamos de proclamar el Evangelio, estamos hablando de hablar de Cristo, nada más. El Evangelio no es de los evangélicos, no es de la iglesia tal o cual, es de Cristo. El Evangelio trata acerca de Jesucristo. Es quién es Cristo y lo que ha hecho Cristo. No te olvides esas dos cosas. El Evangelio es quién es Jesús y lo que ha hecho Jesús. De eso trata el Evangelio. Y por esa razón es que ahora todo cristiano tiene en su corazón el deseo, la carga, el anhelo de hablar a otros acerca de la salvación. ¿Quieres hablar de la salvación a una persona? ¿De qué debes hablarle? De Cristo. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho? ¿No murió en la cruz? ¿Y por qué murió en la cruz? No fue que murió por nuestros pecados, no es que Él sacrificó su vida para darnos vida a nosotros. Eso es el Evangelio. La salvación, y lo ves en la Biblia vez tras vez, no es por obras, no es por portarnos bien, que uno, no podemos, y dos, no es lo que Dios ha dicho. Lo que Él espera de nosotros es arrepentimiento y fe. Entonces, Pablo en Hechos 13 empezó su primer viaje misionero, y donde él, junto con un equipo, llega a una ciudad. Entonces evangeliza, les enseña la Biblia a un grupo de personas, pone a un encargado y luego va a otra ciudad. Ese era el trabajo. Tú dices, pero no soy Pablo. Pero tú puedes ser como esos hermanos que se quedaron en esa ciudad, estuvieron en esa iglesia y hablaron con otros de Cristo lo que Pablo les enseñó. Entonces, ¿dónde está lo que Pablo enseña? En la Biblia, no tienes que adivinar, está en la palabra de Dios. Entonces, terminó su primer viaje y en el capítulo 15, últimos versículos, empezó el segundo viaje. Entonces, ahora estamos en el segundo viaje de Pablo. Y Pablo está recorriendo ciudades y en un principio fue a ciudades donde estuvo. Pero ahora va a llegar a una ciudad donde nunca estuvo. Y va a llegar a una ciudad que se llama Filipos, que quedaría en lo que actualmente es Grecia. Y vemos que aquí va a llegar por primera vez a una ciudad en Europa. Y Pablo va a llegar aquí y Pablo va a recorrer la ciudad y van a ocurrir en esta ciudad, en Filipos, vamos a ver algunas cosas muy especiales. Vamos a ver la conversión, o vamos a ver cómo es que 3 personas reciben el Evangelio. Lidia, una mujer que vendía púrpura, que era una tela de color morado, muy costosa. Entonces luego vamos a ver que se convierte en una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y vamos a ver al final que se convierte en un carcelero. Una persona que estaba a cargo de la celda donde Pablo mismo estaba encerrado, con Silas, su compañero. Pero vamos a ver en todo el trayecto, el énfasis va a ser el siguiente: ¿cómo es que debemos compartir el Evangelio? Vamos a ver aquí, y la Biblia nos dice claramente cómo debemos hablar nosotros de Cristo a otras personas. Hay personas que piensan que hablar del Evangelio a otra persona es entonces agredirle, es insultarle, es compararle. Le hacemos un flaco favor al Evangelio de Jesucristo si es que llegamos más que nada a agredir y mostrar cuán buenos somos, cuán malos son. No haces un favor al Evangelio si es que esa es tu reacción. Nuestra actitud para hablar de Cristo debe ser como la de Pablo cuando llevó el Evangelio por esta ciudad, en este capítulo. Así como él lo hizo,
así tú necesitas hacerlo. Entonces vamos a hablar de cómo llevar el evangelio, cómo hablar a otras personas acerca de Cristo, cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestra forma, cuáles deben ser en algunos casos nuestras palabras, cómo llevar el evangelio a otras personas. Mira Hechos 16, versículo 6. Atravesando Frigia, la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Primera cosa que debes tomar en cuenta es la guía del Espíritu. Vas a ver que cuando ellos fueron a llevar el Evangelio, más o menos, si viéramos un mapa, Pablo está viajando de derecha a izquierda. Y Pablo está yendo y quiere ir hacia arriba. Y el Espíritu Santo le dice en alguna forma que la Biblia no da el detalle, le dice no. Entonces voy hacia abajo. Tampoco. Entonces sigo derecho. Y siguió avanzando. No se detuvo. Es interesante que él quiso ir a un lugar que se llama Asia, que en ese entonces era una región, una provincia. Hoy es un continente, pero ahora en ese entonces era una provincia romana y una ciudad importante era Éfeso. Y el Espíritu le dice, no allí. Y Pablo dice, no hay problema, sigue de largo y vas a ver que llega a Troas y luego hace un recorrido de varias ciudades y cuando regresa, pasa por Asia. Cuando regresa, ¿sabes qué hace la gente en Asia? Lo recibe bien y le dice, ¿te puedes quedar con nosotros? Hubo receptividad en las personas. Quiero decirte esto en realidad, la guía del Espíritu a veces nos va a llevar en algún momento a hacer esto. Que tú quieras hablar con una persona y es tan agresiva, parece que, no, a veces dicen, no creo en Dios, pero ¿cómo lo odio? ¿No es cierto? No, que no creo en nada, y empieza a decir, quizás es como, no ahora. No es no nunca, sino no ahora. Si la persona es muy agresiva y a veces el Espíritu Santo mismo te va a mostrar que es como, creo que no es el momento. Sí, tienes razón. Entonces, y vas a seguir de largo y ser amable. Nunca es para que tú o aceptas a Cristo o arreglamos esto a golpes. No, jamás debes llevar una conversación sobre el Evangelio con una persona a un punto tal donde casi uno de los dos o los dos se van a agredir. ¿Sabes qué vas a lograr al final? Le vamos a dar una razón más a esas personas para rechazar el Evangelio. ¿Sabes por qué no creo? Mira pues, así son. Mira cuán rudos son, cuán obstinados son. Cuán pesados son, cuán agresivos. En realidad, hasta insultan. No quiero nada con Cristo. No debemos reforzar el rechazo. No debemos hacer la capa más dura cuando alguien rechaza. A veces vas a tener que avanzar, a veces vas a tener que retroceder. Vas a tener que estar atento a la voz del Espíritu. Y tú vas a verlo. Tú vas a ver en la reacción de las personas. Pero aquí vemos que él estaba atento a la guía del Espíritu. Siguió de largo, llegó a Troas. Mira el versículo 9. El 8. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Es un puerto. Y se le mostró a Pablo una visión, un varón macedonio rogándole, pasa a Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, quisiera que subrayes esta palabra, procuramos, ¿ya? Esa es la primera persona del plural, o sea, procuramos nosotros. Quiere decir que aquí se le junta el escritor, ¿me explico? Ya no dice procuraron ellos, dice procuramos nosotros. Quiere decir que en Troas se le juntó el hermanito que estaba escribiendo el libro de Hechos. ¿Y quién fue el que escribió el libro de Hechos? Lucas, el médico amado. Lucas entonces no es de la persona, y yo Lucas, yo estaba con Pablo, y yo me acerqué, yo Lucas, me acerqué a Pablo y Silas. No hace eso Lucas, porque recuerda que en este momento están Pablo, Silas y Timoteo en el equipo misionero. Ahora se acaba de juntar Lucas, y en vez de poner su nombre, pone la palabra procuramos nosotros partir para Macedonia. 11. Zarpando pues de Troas, mira la palabra, vinimos con rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis. Mira el 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Filipos pertenece a la provincia de Macedonia, provincia romana. Y una colonia era una ciudad que había recibido del apóstol, que había recibido de Roma la condición de una ciudad importante. Y nacer allí, a muchos de ellos les daría automáticamente la ciudadanía. Mira, por favor, estaba en una colonia, era una colonia, Filipos, llegaron allí, estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Quiénes estaban? Repasemos: Pablo, Silas, Timoteo y
Lucas, no está su nombre, pero está en el vinimos. Y dice entonces el 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. No fue a la sinagoga, ¿sabes por qué? No había una. Y si no había una, quiere decir que no había ni 10 judíos, porque 10 varones judíos empezaban una sinagoga. Pero si no habían 10, no había sinagoga. No hay sinagoga, Pablo dice, es día de reposo, vamos al río, y allí se acercaron mujeres para orar, y dice, mira Pablo, mira el versículo 13, sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué hicieron? Hablamos. El evangelio es un mensaje para ser hablado. O sea, el evangelio no es un mensaje donde, bueno, yo solamente me porto bien, yo solamente me ven leer mi Biblia, yo solamente voy a la iglesia, pero no digo nada. No hablo. Y Cristo salva y amas a Cristo y sirves a Cristo, pero no dices nada acerca de Él. Así no se puede compartir el evangelio. Exige un buen testimonio, exige un estilo de vida diferente, pero es un mensaje para ser comunicado verbalmente. Hablamos. Así que cuando hablamos de testificar, estamos hablando de hablar de Cristo. ¿Quién es Cristo y lo que ha hecho Cristo? Y por eso requiere de ti que hables, que compartas. Tal vez tú dices, me da miedo. ¿Pero por qué? Porque la persona de repente no va a creer. ¿Y si es que sí? ¿Y si la persona rechaza y se acepta? ¿Y si se enoja? ¿Y si te hace preguntas? ¿Y si no sé responder? Pero por eso estás estudiando tu Biblia, por eso estás tomando notas. La gente lo que necesita es el evangelio. Tal vez tú no puedes salir como Pablo, pero puedes ser como uno de los hermanos de Filipos y puede hablar acerca de Cristo. Pero todos estamos participando. Si tú nos acompañas en esta mañana por primera vez, segunda vez, estás llegando, simpatizas, te agrada, quiero que sepas esto. La salvación es por medio de Cristo, no hay otro camino. Y arrepintiéndote, poniendo tu fe en Él, tendrás perdón de pecados y vida eterna. Sin Cristo no hay salvación. Y ese mensaje, una vez recibido por ti, debe ser proclamado por ti. ¿Sabes por qué? Porque es lo mejor que puedes hacer por una persona, hablarle de la salvación. Recuerda, si tú le das de comer, volverá a tener hambre. Pero si tiene al pan de vida, no tendrá hambre jamás. Necesita a Cristo. Dice, hablamos. No dice, y escucha esto hermano, Pablo, Silas, Timoteo, y más adelante encontramos también a Lucas con ellos, no hicieron otra cosa que no sea hablar. No incentivaron actividades especiales, solo dijeron, hablamos. Eso es el evangelio. Cada creyente da testimonio, comparte, habla sobre Cristo. Hablamos. Es un mensaje el evangelio para ser hablado. Mira versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, es el color morado. Un color, ¿sabes qué? Se obtenía de un molusco. Y como era costoso obtenerlo, era costoso tenerlo. Y una persona que vestía de morado era como tener, hermano, un terno Armani de primera. ¿Está bien? Tú lo reconocías por la ropa y decía, uy, esa ropa es carísima. De inmediato, el hombre tiene plata. Por eso era el morado, era el color de los reyes. ¿Está bien? Y todos saben, y la mujer dice que es de Tiatira. Está lejísimos, Filipos de Tiatira. Entonces dice, ¿qué hace ella allí? Fue a hacer negocios. La mujer estaba ocupada en su trabajo. Y fue a hacer su trabajo y encontró a alguien que le habló acerca del evangelio. Una mujer que estaba ocupada en sus quehaceres y encontró lo más importante, que es la salvación en Jesucristo. ¿Sabes? Tu trabajo es importante, pero no es lo más importante. Si eres una de las personas que es obsesivamente trabajadora, hasta el punto que no importa la familia, no importan los hijos, todo es dinero, dinero y dinero, y solamente eso es lo que te mueve, es lo que te levanta de la cama, es lo que te hace ir a dormir, es lo que solamente hay números y cuentas aquí en tu cabeza y boletas y facturas por este lado, recibos por este otro. Si es todo lo que te mueve, tú tienes un grave problema. Tarde o temprano vas a colapsar. Tu cuerpo no va a dar para más. Es importante, pero no es lo más importante. Tú necesitas a Dios. Él te ha dado la energía y la fortaleza para el trabajo que tienes. Las habilidades que tienes, Él te las ha dado. Y harás bien en dar, entonces, un espacio importantísimo a Dios. Y por eso, no todo es el trabajar. Ella llegó, reposa y escucha el Evangelio. Y Pablo está hablando. Y mira lo que dice, por favor, en el versículo 14. Dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella.
¿Quién abrió su corazón? ¿Quién abrió su corazón? ¿Quién abrió su corazón? ¿Sabes cómo debes evangelizar? Confiando que Dios abra el corazón de las personas. ¿Sabes que a veces hay personas muy impacientes y piensan, no, yo le voy a abrir la puerta y con pata de cabra, pastor, y voy a abrir la puerta de su corazón y si no voy a entrar y vamos a, tome la puerta y voy a traer entonces a un batallón de policías antimotines para entrar al corazón de la persona? A veces eso es lo que te hace agresivo u ofensivo. El pensar que depende de ti, no depende de ti. Tú solo llevas el mensaje al oído, Dios lleva el mensaje al corazón de las personas. Entonces, tu oración por muchas personas, puedes orar para la salvación de personas, Pablo lo hacía. En Romanos 10 dice, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, ¿qué debes estar orando por el corazón de las personas que amas, pero no quieren nada con Cristo? Señor, abre su corazón. Señor, obra en su vida. Te pido, Señor, que pueda entender que te necesita. Te pido, Señor, que pueda ver la condición de su vida, su corazón, que pueda convencerse del juicio venidero. Pero, Señor, abre su corazón sobre tus hijos. Estás preocupado por tus hijos. Y tú dices, ¿qué necesita mi hijo? A Cristo. Necesita el Evangelio. Pero solo Dios puede abrir su corazón. No depende tanto de quién le hable. Háblale bonito, háblale dulce. Pastor, háblale duro, háblale fuerte. Por fin, uno suave, uno duro, uno lindo. Entonces cuéntale historias o dígale chistes. Hágale que vaya tal hermano. Tiene sentido del humor, que vaya mejor el tal hermano. Es más serio. Entiende que Dios es el que abre corazones. Si Dios ahora está obrando en tu corazón, te está mostrando que eres pecador y necesitas un Salvador, ese es Jesucristo. Responde y di, te necesito, Señor, quiero ir a ti, porque estarías viniendo a Él, no a una iglesia, a Él, porque Él es el que salva. Entonces, hablas con una persona, debes hablar el mensaje. Recuerda, atento a la guía del Espíritu. Entonces debes hablar acerca del mensaje, pero debes confiar. Dios abrirá su corazón. ¿Sabes qué ha pasado muchas veces? Que le hablas a una persona y te dice no. ¿Entiende? Y te dice no. Y pasa un tiempo y dice, puede ser. Y pasa un tiempo y a veces dice, ¿puedo ir contigo? A veces es como una progresión. Es Dios quien abre el corazón de las personas. No te desesperes, no te vuelvas agresivo, ofensivo, pesado. Ahí está de repente un conocido, un familiar tuyo, y estás hablando con alguien aquí. Sí, pues esas personas que pecan, viven como quieren, como les da la gana. Y hermano, estoy abriendo su corazón. Lo estás cerrando, es lo que estás haciendo, porque lo está entendiendo que lo estás atacando, estás no contestando sus preguntas, sino que en realidad estás dando razones para que él diga, por eso no. Para convertirme como él, como ella, ni loco, así estoy bien. No, no es eso. Les vamos a hablar, vamos a avanzar y vamos a retroceder, pero decir, el Señor que abra su corazón. Y más adelante dice el 15, cuando fue bautizada, vas a ver esto en la Biblia, creían y luego se bautizaban. Aquí ya contesta una pregunta, si vienes y dices, bautizan a bebés aquí, en la Biblia, es lo que vamos a decir, la Biblia, siempre vemos que gente primero creía y luego recién se bautizaba. Quiere decir que si tú ya crees, ya puedes bautizarte. Pero aquí dice, cuando fue bautizada después de creer, la mujer adoraba a Dios, pero no era salva. Si piensas que el ateo es el que necesita a Jesucristo, personas religiosas también, porque dice acerca de ella que adoraba a Dios, pero no conocía a Dios. Y cuando Pablo le habla de Cristo, recién conoce a Dios, porque el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Ella se bautiza y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Nos obligó a quedarnos. Hermano, un paréntesis, la salvación nos vuelve generosos. La salvación nos vuelve hospitalarios. La salvación, hermano, nos hace personas amables. Primero viene la salvación y luego la transformación. Nunca va a cambiar una persona sin Cristo. Si cambia, número uno, se va a llenar de orgullo, va a cambiar un pecado por otro. Si cambia, va a adjudicarse todo el mérito. No es por nosotros, no es nuestro poder, es el de Dios. Por esa razón, vemos aquí entonces que esta mujer dice, soy creyente, quiero hospedar a creyentes. Soy creyente, quiero ayudar a otros creyentes. Soy creyente y quiero suplir necesidades de otros creyentes. El Evangelio nos vuelve generosos, hospitalarios, amables, desprendidos. Sin Cristo somos personas sumamente enfocadas en nosotros. Sí, invitamos a otros para exhibir entonces la opulencia y vean, en
envídennos. Muchas personas sin Cristo, no todos, pero muchos es como presumir. Nosotros es ayudar con lo que podemos, con lo que tenemos, hermanos, ser de bendición. Y ella lo hace, pero mira lo que ocurre, versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, ¿haciendo qué? Adivinando. ¿Por qué adivinaba la señorita? ¿Por qué adivinaba la señorita? Porque tenía, y no era de Dios, no dice el Espíritu Santo. Quiere decir, pastor, que hoy día, sí, los hombres y mujeres que dicen adivinar, o te estafan o es del diablo, no es de Dios. Pero hablan de Dios, usan el nombre de Dios en vano, pero Dios no obra de esa forma. La muchacha tenía espíritu de adivinación, daba ganancia a los amos. Y sabes que después de varios días, y la muchacha decía, son siervos del Dios Altísimo, adivinaba bien, pero esa información se la filtraron demonios, no a ella. Y Pablo después de varios días se molesta. ¿Te das cuenta que Pablo no dijo, a ver, ¿dónde están los demonios? No hace eso Pablo. No echa la culpa de inmediato, los busca donde estén. Lo que hace Pablo es, habla de Cristo, punto, habla de Cristo. ¿Dónde va? Solo habla de Cristo. Y si en el camino se encontró con alguien así, y la muchacha hablaba y Pablo dice, qué pesada la chica, y se iba por otro lado, y se aparecía de nuevo. ¿Te imaginas Pablo predicando por aquí y la chica, son siervos de Dios Altísimo? Pablo quiere marcar distancia de ella, porque no quiere que piensen Pablo, que Pablo es de ella o de ellos. Pero Pablo se da cuenta que la muchacha tiene un espíritu de adivinación. Y luego le dice, te ordeno que salgas de ella. Y sale ese espíritu y ella ya no puede adivinar. Y los amos de ella dijeron, y ahora nos quedamos sin chamba. Porque ella adivinaba y nosotros pasábamos por caja. Ella adivinaba y nosotros emitíamos las boletas y las facturas. Y ahora ya no adivina, ya no hay plata. Vamos a tener que trabajar. No conviene. E hicieron un alboroto. Y Pablo fue encarcelado después de ser azotado con varas. ¿Sabes? Entonces, quiero aclararte, siempre va a haber oposición cuando hablamos del Evangelio. Sean Satanás o las autoridades sin Cristo, personas sin Cristo, quiero que te prepares para esto. Cada vez que hablamos de Cristo va a haber oposición. Va a haber gente que no va a querer. El ataque va a ser de personas sin Cristo, o tal vez nunca lo sepamos, de parte de Satanás. Pero el Evangelio, donde va, habrá oposición. Vas a hablar acerca de Cristo. ¿Qué daño le puede hacer Cristo a tus hijos? Fuera de ser a tus hijos más respetuosos para contigo, más temerosos de Dios, fuera de hacerlos a ellos más puros o anhelar, esperar hasta casarse para juntarse un joven, una señorita, ¿qué de malo les va a hacer el Evangelio? No los va a destruir, no los va a matar, no los va a volver aburridos, tendrán gozo real. ¿Qué de malo les va a hacer el Evangelio? A veces la oposición va a venir de padres, a veces del cónyuge va a venir la oposición, a veces los mismos hijos, no, papá, tú antes eras así, tú me enseñaste esto y ahora me quedo así. A veces va a haber oposición de ese tipo, porque estás viniendo a Cristo, no estás viniendo a una religión. Entonces va a haber oposición. Escucha esto, Dios nunca permitió, en muchos casos, que su voluntad se haga sin oposición. Es decir, Nehemías quiere construir el muro y aparecen Sanballat, Tobías, Gesén y se oponen. Jesús viene a proclamar el mensaje, dar su vida, y los fariseos y los religiosos, escribas, se oponen. Vemos a Pablo predicando y nadie lo aplaudió, no hicieron una reunión. Vemos la oposición de parte de personas que prefieren su bolsillo al alma de esa señorita. Ellos se van a oponer y te van a decir cosas muy lindas como, esa religión, los protestantes, ¿no? Los evangélicos. Un ratito, estamos hablando de Cristo, somos cristianos. Entonces, ese grupo, seguramente que te van a pedir el diezmo y te van a meter un miedo con esa palabra, diezmo. 1, está en la Biblia. 2, es voluntario, ¿sí? 3, nadie va y te cobra. No vayas a pensar que estos sugieres son tan agresivos físicamente, de repente hasta te amedrentan. No te preocupes. No lo vas a ver en tu casa, salvo que digan, estudiamos la Biblia, nada más. Pero cuando alguien te diga eso, ya no des, vienes, ya te dije, ¿qué te van a decir? No, tampoco voy. En realidad se van a oponer
Y van a buscar una y mil razones. No, eso es para la gente ingenua y tonta. Te doy nombres de personas que son muy capaces en el presente, en el pasado, y eran cristianos devotos. Isaac Newton, ¿quieres hablar de él? Es más inteligente que él, dile. Kepler, Joule. Hay gente en el pasado que hizo aportes a la ciencia muy grandes y era gente devota. Entonces, nuevamente, va a haber oposición. Y cuando lo meten a la cárcel, a Pablo, y los golpean, los azotan con varas, mira el 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24, el cual, dice, recibido, entonces este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Les aseguró los pies en el cepo, esa madera que está encima, ¿cómo sé que se iban a escapar? Pero bueno, igual, y los ponen como los más ranqueados, ¿no? Lo ponen en el ala de los más peligrosos. A ver, mira, Pablo, así le mataba una mosca, Pablo, pero ahí lo ponen, al peligroso Pablo. Y el 25 dice, a medianoche, mira esta parte, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Los acaban de golpear, los acaban de encarcelar. ¿Y qué está haciendo Pablo y Silas? Esto te pasa, Silas, ¿para qué predicas? Pero Pablo, tú dijiste, no están quejando, no están lloriqueando, hermano. ¿Sabes cómo debes proclamar el evangelio? Con gozo en medio del sufrimiento. Si ellos hubiesen empezado a lloriquear, más adelante el carcelero, no, yo no quiero a Cristo, me voy a volver llorón como ellos. Hermano, va a haber sufrimiento, pero no puede estar lloriqueando, hermano. Una cosa es llorar, otra es lloriquear. ¿Puedes ver la diferencia? ¿Recuerdas a tu hijo cuando era pequeño y empieza a llorar y empieza a ser puchero? Ni lágrimas le sale al ingrato, ¿no es cierto? Y te mira, te volteas, volteas y se le pasa. Está lloriqueando, ha comido, el pañal está cambiado, el chico no está enfermo, solo quiere manejarnos a veces, ¿no es cierto? Y a veces lo logra. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que dices es como, hijo, tienes todo. No, Miguel, no me vas a manipular. No, Miguel. Entonces, ¿sabes cuándo es llorar y cuándo es lloriquear? El llanto es sincero. Hermano, hay dolor. ¿Pero qué están haciendo después de ser golpeados en la cárcel? Oraban y cantaban. El primer concierto cristiano fue un dúo a capela, ¿sí? Y fue Pablo y Silas. Pablo, tú primero, en do mayor, allí vamos. Y empezaron a cantar, hermano. Y los presos estaban escuchando. ¿Quién golpea? ¿A quién golpean? Sufre y lo meten en la cárcel y oran y cantan. Solo cristianos hacen eso. ¿Has visitado alguna vez la cárcel? ¿Has visitado personas allí usualmente? Están molestas, odian todo, odian a todos, es injusto, porque mucho, porque yo, y empiezan a decir tantas cosas. ¿Has visto a gente en sufrimiento sin Dios? No quieren hablar con nadie, se encierran, no quieren que nadie sepa, no, yo solo, pero mira ellos, oran y cantan porque saben, Dios está con nosotros, algo va a hacer Dios. Y vino algo que nadie esperaba, un terremoto. Todo se viene abajo. Y de repente las cadenas se rompen de los presos. Y el carcelero, que lo había puesto más adentro, pensó, se han escapado todos. Y tomó su espada y se quería matar el hombre. Y cuando ya está para hacerse harakiri, a punto de, entonces toma la espada o se va a él a cortar. Y en ese momento Pablo dice, no te toques. Dice, estamos todos acá, le dice Pablo. Y lo calma. ¿Te has visto una persona sin Cristo? Pierde su trabajo, perdió su Dios. ¿Te has dado cuenta? Ya tal vez no se mata, pero dice, no, ¿qué va a ser de mi vida ahora? Ya no hay mundo más allá de mi trabajo. Hermano, un día vas a dejar de trabajar. Ya quisiera decirte que vas a jubilarte en ese trabajo. ¿Qué si no? ¿Cuántos de ustedes no están en el trabajo en el cual empezaron? Y dicho sea de paso, salieron y les fue mucho mejor a algunos de ustedes. Entonces, piénsalo, no estás donde empezaste. Tienes que ser realista acerca de esto. Si tu confianza está en Dios, hermano, eso no te va a liquidar. Pero para personas que piensan que su trabajo es todo, pero él se quiere matar porque piensa que los presos han salido. Y la ley romana era, pierdes un preso, su vida es por la tuya, tu vida por la de él. Si salieron todos, me van a hacer carne molida. Y él dice, mejor me mato. Y Pablo le dice, no te toques, estamos todos aquí. El hombre vino corriendo a la cárcel del fondo, donde lo puso. Vino con su lamparita y vino temblando. Y mira lo que dice, por favor, el versículo 31, el 30. ¿Qué dijo el carcelero? Léelo. Sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para? Léelo. Escucha esto, en ningún otro texto en la Biblia la pregunta está hecha tan clara.
¿Qué debo hacer para? No, escucha, no está diciendo, ¿qué debo hacer para salir de mis problemas económicos? No dice eso. El problema más importante es el de tu alma. Y el carcelero hace la pregunta muy clara. ¿Quién va a contestar? Pablo y Silas. Pablo es apóstol. Si es por rezar, que se lo diga Pablo. Si es por el bautismo, que se lo diga Pablo. Si es por guardar ciertos mandatos o reglas, que se lo diga Pablo. No le dice eso Pablo. Pablo le dice en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Es decir, arrepiéntete y pon tu fe en Él. Es lo que le dice. ¿Sabes qué es predicar el Evangelio? Hablar de la persona de Cristo y su obra. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios, Dios hecho carne. ¿Qué hizo Él? Murió por tus pecados para darte vida. Él murió para darte vida a ti. Él pagó el precio de tus pecados, tú no los tienes que pagar. Eso es hablar del Evangelio. Y el hombre creyó y se alegró. Más adelante, mira por favor el 34, llevándolos a su casa, ¿qué hizo el carcelero? Les puso la mesa. En el 33, ¿qué dice? Enseguida se bautizó. El 34 dice, les puso la mesa, se regocijó de haber creído a Dios. Porque crees en Dios no te salva. Creer a Dios te salva, que Cristo es el único Salvador. Pero otra vez, mientras Lidia abre las puertas de su casa, el carcelero pone la mesa. ¿Te das cuenta que la salvación nos vuelve generosos? Si tú eres generoso y dador y siempre quieres servir y ayudar a otros, es Dios obrando en tu corazón. Es el Salvador. Por eso, hermano, en realidad, todo creyente sabe que es un privilegio para nosotros. No es una carga, no es una molestia. Es algo que hacemos con gozo. Es algo que hacemos sabiendo que no es la mejor riqueza, sino tesoros en el cielo. Y los haces dependiendo cómo usas tus tesoros en la tierra. Pero es algo que brota de tu corazón, hermano. Por eso una persona que se enoja o no desea, no necesita hacerlo. Pero él dice, pone la mesa, se regocija. La salvación trae gozo. Y luego dice que vinieron los magistrados para decirte, suelta a aquellos hombres. ¿Y sabes qué dice Pablo? Mira el versículo 37, vengan ellos a sacarnos. Vengan ellos a sacarnos. ¿Sabes por qué? Porque como todos vieron que los metieron en la cárcel, podían pensar, esos son malhechores. Predican el Evangelio. Pablo dice, sáquenos ellos de la cárcel para que todos vean que ellos se han equivocado. Porque me importa la reputación del Evangelio. Y a nosotros también. No hagas nada que ponga en tela de juicio el Evangelio. No vivas de tal forma que alguien diga, mira, en el Facebook un día estás en la iglesia y más abajo, mira, ¿dónde estás? Hay tantas luces y tanto... no, ¿dónde estás, compadre? Es decir, estás desacreditando el Evangelio con tu estilo de vida. La reputación del Evangelio le importa a Pablo y a nosotros también. ¿Escuchaste? Por eso no podemos tener una doble vida, ¿no? O dos Facebook, uno para los hermanos y otro para los que... No, hermano, no haces eso. ¿Sabes por qué? Es simple, hermano. Eres cristiano todos los días, todo el tiempo. No puedes hacer eso, porque estás haciendo quedar mal el Evangelio. No, Miguel, voy el domingo a la iglesia normal, los demás días vivo para el diablo, pero el domingo me pongo a cuentas con Dios. ¿Qué de malo va a haber? ¿Te das cuenta que cuando hables de Cristo no te van a creer? ¿No te van a escuchar? ¿Van a pensar como que te estás burlando, hablando de Dios y viviendo para el diablo? Si tú tratas mal a tu esposa, luego le quieres hablar de Cristo, ¿crees que te va a escuchar? Si no eres de ejemplo para tus hijos el sábado en la noche, ¿crees que el domingo en la mañana querrán venir contigo a la iglesia? Piénsalo. La reputación del Evangelio es muy importante. ¿Y tú lo desacreditas o tú lo acreditas el Evangelio? ¿Puedes verlo? Es muy importante, hermano, esto. Por eso Pablo dice, nos echan en la cárcel, nos pintan como malhechores y ladrones, vengan ellos a sacarnos. ¿Te imaginas? Por favor, muchachos, señores, nos hemos equivocado, son inocentes ellos, no hicieron nada malo. Sigue hablando. Era injusto lo que hicimos. Y luego lo sueltan, y luego Pablo va a la casa de Lidia, alista sus maletas y sale. Y el próximo domingo veremos qué ocurrió cuando llegan a Tesalónica. Pero puedes ver lo que trato de decirte acerca de cómo llevar el Evangelio. Llena conmigo algunos espacios. ¿Listos? Número 1. Para llevar el Evangelio necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos su guía. Estar atento. Él te da un impulso interior para hablar con otros, para animar a otros, para enseñar a otros. La guía del Espíritu. 2. Necesitamos hablar acerca del Evangelio. Dice que hablaron a las mujeres. Nada de estar calladito, hermano. Puedes dar una tarjeta, llévate una.
Pero al final es como te invito y le hablas. ¿Y de qué hablan? De la Biblia, lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que ha hecho por ti. Háblale sin temor. 3, necesitamos confiar en que Dios será quien abra corazones. ¿Recuerdas quién abrió el corazón de Lidia? ¿Quién abrió el corazón de Lidia? Hermano, por eso no necesitas ser agresivo, ofensivo. No necesitas insultarlo y empezar a hablar, ustedes son del demonio. Y si tus ojos blancos y hermano, estás botando espuma, ¿quién es el demonio, hermano? ¿Qué es lo que estás haciendo? No hagas eso. Dios abre corazones, sea amable. Habla, y si no quiere, no hay problema, hablas a la persona al lado, pero por favor, hermano, que no se noten las venas de tus ojos o la yugular, hermano, tranquilo, hermano, hablamos del Evangelio. Número 4, necesitamos recordar que el enemigo se opondrá al Evangelio. ¿Recuerdas la oposición? Una muchacha con espíritu de adivinación, los magistrados que lo encierran a Pablo, va a haber oposición hasta la idea. O sea que va a haber gente que no va a querer, pero hay gente que sí. Hay gente que sí. Entonces va a haber oposición. Número 5, necesitamos llevarlo con gozo en medio de las pruebas. El número 5. Pablo y Silas, golpeados en la espalda en la cárcel. ¿Qué están haciendo? Eso me pasa por ser cristiano. No, un carcelero, ábrame la reja. Ya no creo en Cristo. Me equivoqué, voy a estar callado. No lloriquean. Hermano, están con gozo. Hermano, ¿sabes una de las cosas que atrae a las personas sin Cristo? Es ver cómo un creyente en medio de las pruebas sigue confiando, sigue amando, sigue sirviendo, sigue dando, sigue yendo a su iglesia, sigue leyendo su Biblia. Eso es como, qué diferente. Cuando a ellos les va bien y a ti te va bien, no hay diferencia. Todos estamos sonriendo. Pero cuando a ellos les va mal y al creyente le va mal, allí está la diferencia. Porque el creyente sigue con gozo y sigue confiando. Amén. Así que hermanos, nada de estar en la casa con su látigo y está con la espalda golpeándose por ser creyente. Eso me pasa, sigo sufriendo. No llorique, hermano. Usted describa el problema, pero diga al final, pero confío en Dios. Hable con las hermanas. Tienen hermanas, un grupo donde ustedes pueden orar juntas, animarse y decir, ora por mí. No es debilidad, es pedir ayuda. Pablo pedía oración por sí mismo. ¿Por qué nosotros no con los hermanos? 6, necesitamos enfatizar la obra y la persona de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. No dijo, ven a la iglesia fulana. No dijo eso, dice, cree en el Señor Jesucristo. Y eso te digo en esta mañana. Confía en Él, ven a Él. Y número 7, necesitamos cuidar siempre la reputación del Evangelio. No lo hagas quedar mal. ¿Está bien, hermano? ¿Hermana? ¿Está bien, hermano? ¿Estás haciendo quedar mal a la iglesia? No, a Cristo, al Evangelio. Porque un día hablas de Dios, pero otro día hablas de otras cosas, o estás renegando, o estás contradiciendo con tu vida tus palabras. Estás desacreditando el Evangelio. Por eso tu testimonio importa. Nadie te ve, nadie te vigila, no hay cámaras en la calle, no tienes un chip, hermano. Y ahí está el pastor con su computadora el sábado en la noche. Mira, está el chip de Gustavo Manrique. ¿Dónde está? ¿Qué? La Dolores, no puede ser. No. Nadie está chequeándote, hermano. Nadie está detrás tuyo, hermano. ¿Escuchaste? ¿Sabes por qué? Porque tú donde vas representas a Cristo. Y su Espíritu va contigo, hermano. Por eso tú le represéntalo bien, hermano, donde vayas. La iglesia es tu familia. Ven a aprender más. Te queremos animar a que sigas fiel. Dios tiene el control de todo. Pero tenemos que llevar el Evangelio correctamente. ¿Vas a hacerlo? Vamos a orar, por favor.